vamos a resolver el ejercicio 11, que es también de una función racional. Considera la función racional x al cuadrado más 1 partido por x e indica para ella los siguientes aspectos: el dominio, la simetría, puntos de corte con los ejes, asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, la monotonía, los extremos. Haz una pequeña tabla y represéntala. Bien, comenzamos. El dominio de definición. Bien, pues se trata de una función racional, por tanto el denominador no puede ser 0. Bien, el valor que anula el denominador es el 0, por tanto el dominio sería todo el conjunto de los números reales menos el 0. En cuanto a la simetría, pues calculamos siempre f de menos x, bien, y al calcular f de menos x en la función, pues voy a obtener que es menos x al cuadrado más 1 partido por x, es decir, menos f de x. Por tanto, la función va a presentar una simetría impar. Bien. Puntos de corte. Bien, pues los puntos de corte con el eje de la x los obtenemos resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Bien, pero observamos que la función, que es x al cuadrado más 1 partido por x, nunca se va a anular. Para que se anule la función racional esa, el numerador debe de ser 0 y el denominador nunca lo es. ¿De acuerdo? Por tanto, no va a tener punto de corte con el eje de las x. El punto de corte con el eje de la y se obtiene averiguando la imagen que tiene el punto x igual a 0, pero no podemos dárselo porque no forma parte de su dominio. Bien, no forma parte de su dominio el valor de 0, por tanto no va a cortar tampoco al eje de la y, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tener puntos de corte con los ejes. Asíntotas verticales. Vamos a ver las asíntotas verticales y horizontales. Bien, la función tiene un punto de discontinuidad en el punto x igual a 0, por tanto vamos a estudiar los límites laterales. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese punto. Puede ser que tenga una discontinuidad evitable. En este caso no es evitable y la función va a tener ahí una asíntota vertical. Pero bien, vamos a calcularlo. Calculamos el límite cuando x tiende a 0 menos y cuando x tiende a 0 más, es decir, a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha. Vemos que es menos infinito y más infinito y por tanto la función, pues lo que tiene en el punto 0 es una asíntota vertical. Calculamos las asíntotas horizontales y estudiamos el comportamiento que tiene la función en el infinito. Vemos que en el infinito la función, si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de esa función, pues tengo infinito partido por infinito. La tendencia en el infinito la va a dar el monomio de mayor grado en el numerador y en el denominador también. Por lo tanto, me quedaría con esos dos monomios, hallaría ese cociente, lo simplificaría y estudiaría la tendencia. Cuando x tiende a infinito, la función x, ¿no?, esa expresión de ahí, tiende hacia más infinito. Lo mismo haría cuando el límite tiende hacia menos infinito, ¿no? Voy a tener infinito partido por menos infinito, entonces, según la regla de los grados, me quedaría con la tendencia de el monomio del numerador de mayor grado y del denominador. Tendría esa expresión de ahí. El resto de los monomios los desecho porque la tendencia la va a dar el monomio de mayor grado. Simplificaría esa expresión de ahí, me quedaría el límite cuando x tiende a menos infinito de x y por lo tanto la tendencia es hacia menos infinito. Bien, en el infinito, pues la tendencia que tiene la función es al más infinito y al menos infinito. Entonces lo que estamos observando es que la función, la tendencia que tiene en el infinito es a infinito. Además hay una diferencia de 1 grado entre los polinomios del numerador y del denominador. Por tanto, la función va a tener una asíntota oblicua. Bien, ya que se trata de una función racional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a determinar la asíntota oblicua que tiene. Nosotros sabemos que la expresión de la asíntota oblicua tiene que ser esta de aquí. Me quedaría por determinar el valor de m y el valor de la n. Bien, ahí en el libro lo hace, hay una expresión para el valor de la m y una expresión para el valor de la n. Es mucho más sencillo y mucho más operativo realizar el cociente. Bien, si realizo el cociente, divido x al cuadrado más 1 entre x. Bien, entonces el cociente me va a dar x, ¿veis? El cociente me va a dar x y este cociente es la expresión de la asíntota. ¿De acuerdo? Aquí en este caso me ha dado un solo monomio,
pero esa es la expresión de la asíntota oblicua. Por tanto, la asíntota oblicua es I igual a X. La M, por lo tanto, valdría 1 y la N valdría 0. ¿De acuerdo? Entonces yo la función esta la puedo expresar, la función que me han dado la puedo expresar como el cociente más el resto partido por el divisor. Bien. Bien, pues una vez que ya sé la asíntota oblicua cuál es, vamos a estudiar la monotonía que tiene la función. ¿De acuerdo? Bien, obtenemos la primera derivada porque la monotonía la estudiamos en el signo que tiene la primera derivada. Y veo que la primera derivada al final me queda de esta manera, como x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a estudiar el signo que tiene esa expresión de ahí. Bien, la igualamos a 0, los valores en los que se anula la primera derivada son el 1 y el menos 1. Bien, lo situamos en la recta real y determinamos el signo que tiene la primera derivada, ¿vale? Y así sabréis si la función crece o decrece. Bien, bueno, pues una vez que hemos calculado la primera derivada, ¿vale? La función será creciente cuando la primera derivada sea positiva y será decreciente cuando la primera derivada sea negativa. Lo que hemos hecho ha sido situar los valores que han anulado la primera derivada, el punto menos 1 y el punto 1. ¿De acuerdo? También pongo el 0 porque es un punto de discontinuidad. Entonces este punto también hay que ponerlo. Por lo tanto voy a tener en la recta real, voy a tener 4 zonas, desde el menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. ¿Vale? Bien, pues voy a coger un valor que esté en esta zona de aquí, por ejemplo el menos 2, ¿vale? Y veo el signo que tiene la primera derivada. La primera derivada para menos 2 es positiva, por lo tanto la función lo que hace es crecer. Bien, entre el menos 1 y el 0 pues cogería pues el menos 1 medio, ¿no? ¿Vale? El menos 1 medio. Entonces veo que la función, la primera derivada es negativa, por lo tanto la función lo que hace es decrecer. Bien, entre el 0 y el 1 cogería un valor, el 1 medio, bien, y entonces veo que la primera derivada es negativa, la función también lo que hace es decrecer. Y en esta zona de aquí cogería el valor 2, lo introduciría dentro de la función de la primera derivada, veo que la primera derivada es negativa y por lo tanto, perdón, positiva, esto está mal, es positiva, por lo tanto lo que hace la función es crecer. Bien, entonces ahora veremos que aplicando el criterio de la primera derivada podemos determinar los máximos y los mínimos. Evidentemente si la función es continua en el punto menos 1 y pasa de ser creciente a ser decreciente, lo que va a tener ahí es un máximo. Aquí en el punto 0 la función no es continua y sigue siendo decreciente a su izquierda y sigue siendo decreciente a su derecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego aquí en el punto 1 la función es continua y pasa de ser decreciente a ser creciente, luego entonces lo que tiene la función es un valor mínimo. Bien, repito que esto está mal, que es que cuando es x es cuando f' de x es mayor que 0. Bien, vamos a ver los extremos que tiene la función, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues los extremos que tiene la función, bueno, esos son los intervalos de crecimiento. Los extremos, calculamos el criterio de la primera derivada, que ya lo hemos explicado ahí. Al final me va a dar que el punto mínimo lo tiene el punto menos 1, 2 y el punto máximo lo tiene el punto 1, 2, ¿vale? El criterio de la segunda derivada, pues habría que calcular, esta sería la función, esta sería su primera derivada y la segunda derivada al final me queda como 2 partido por x al cubo, ¿bien? Tendríamos que determinar el valor que tiene esa segunda derivada en el punto menos 1 y en el punto 1. Como en el punto menos 1 es negativa, la función lo que tiene es un máximo, y como en el punto 1 lo que tiene, el valor que tiene la segunda derivada es positiva, lo que tiene ahí es un mínimo. Bien, seguimos. Hacemos una pequeña tabla de valores, ¿de acuerdo? Depositamos la información que hemos ido obteniendo y hacemos la representación gráfica, ¿de acuerdo? Veis, mirar, la función, ya hemos visto la tendencia que tiene por la derecha y por la izquierda del 0. Para determinar si la gráfica de la función está por encima o por debajo de la asíntota, lo que hago es darle a la función el valor de 2. Como el valor de 2 me da que es un valor más grande que el de 2, por lo tanto la función va a estar por encima.
Para determinar aquí si está por encima o por debajo le doy el valor de -2 y aquí